Bien, el siguiente periodo que va a corresponder a la filosofía es el periodo ontológico. Bueno, podemos llamarle también a este periodo de varias formas, ¿no? Podemos llamarle periodo sistemático, podemos llamarle periodo de los grandes sistemas, podemos llamarle periodo metafísico. Ahora, en este periodo van a resaltar la figura de dos personajes, es Platón y Aristóteles. La relación que existe entre ellos es de maestro y alumno. Sabemos que Platón fue impactado fuertemente por Sócrates, dado que se sabe que él quería dedicarse a la literatura. Sin embargo, al conocer a Sócrates y conocer su línea de pensamiento, decide que va a incursionar en la filosofía y a eso es lo que se va a dedicar. A pesar de ello, no abandona su vena, digamos, literaria, porque escribe mucho, escribe una gran cantidad de obras que van a recibir el nombre de los diálogos de Platón, se reconocen alrededor de 35, y digamos que es una suerte de conversación que uno va a encontrar en estos diálogos, donde el personaje principal va a ser su maestro, Sócrates. Es justamente en un diálogo llamado Apología de Sócrates donde se narra el juicio que se le siguió a Sócrates y la condena que se le dio, ¿no? Que fue la de beber el veneno llamado cicuta, que él aceptó pues estoicamente. Muy bien, este señor Platón no tenía, realmente ese no era su nombre, ¿no? Sino que la constitución física que él tenía era una espalda muy amplia y también un trapecio muy desarrollado, dado que practicaba el atletismo, hacía que se pareciera a un plato de lejos, pues, ¿no? Entonces la gente decía, ¿cómo se llama él? Su nombre era Aristóteles, ¿no? Decían, sí, pero parece un plato grande. Vamos a llamarlo Platón. Y se hizo famoso por su apelativo, por su apodo. Decía que él fue maestro de Aristóteles, fue alumno de Sócrates y él fundó una escuela muy famosa llamada la Academia. En dicha escuela se enseñaba fundamentalmente matemáticas, pues había una influencia muy fuerte de parte de Pitágoras sobre él. Es más, había un cartel en la entrada de su escuela que decía que nadie ingrese aquí que no sepa matemática o geometría, con el nombre que se colocaba en ese tiempo, ¿no? Que se entendía como sinónimo de matemática. En la obra La República, en el diálogo de la República, en el libro 7, que le recomiendo leer obligatoriamente, porque ahí va a figurar una famosa alegoría que muchos llaman mito, y una diferencia ahí que no vamos a darla. Usted entiéndalo como mito o alegoría, llamada el mito o la alegoría de la caverna. En ella se narra la existencia de sujetos que desde el nacimiento, dice, ¿no?, han estado encadenados de cabeza, cuello, brazos y piernas, y solamente se les está permitido o solamente pueden ver lo que está frente a ellos. Detrás de ellos hay la luz de un fuego que va a proyectar pues, luz sobre objetos cuyas sombras se van a perfilar ahí en la pared. Entonces dice que estos sujetos desde el nacimiento solamente pueden ver esas sombras, pero no conocer la verdadera realidad que está detrás de ellos. Cuenta este mito o alegoría que en algún momento uno de ellos se libera de las cadenas, sale, comienza a ascender por la caverna, por eso es el mito o alegoría de la caverna, sale de esta caverna, conoce el mundo, la realidad, y en algún momento es cegado por la luz del sol, ¿no? El impacto de esta verdad, porque el sol representa para él el bien, ¿no?, el supremo valor. Entonces luego dice que desciende, baja donde sus compañeros y les va a contar, ¿no?, lo que ha pasado, y nadie le cree. Es más, terminan matándolo. Entonces este relato lo que trata es un tanto contar lo que le ha pasado a Sócrates o cómo ve él la muerte de Sócrates, ¿no?, como aquel que se liberó de las cadenas, nos quiso mostrar la verdadera realidad y ninguno de nosotros le creímos, y lo que hicimos además fue matarlo, ¿no? Murió. Ahora te debe parecer similar esa historia a alguien, ¿no?, alguien más que vino, quiso salvarnos o quiso contarnos algo, hablarnos de la realidad, nos lo tomamos así y lo matamos, ¿no? ¿Sabes a quién me estoy refiriendo, no? A Jesucristo. Ahí como que hay cuestiones curiosas. Bien, entonces dice que este mundo en el que estaban estos sujetos, esta caverna o este lugar que era pura sombra, oscuridad y eran puras apariencias, es lo que él va a denominar el mundo sensible. Ese es el mundo en el que habitamos ahora. Tú y yo estamos en este mundo. Pues para Platón esta realidad es una realidad vana,
es una realidad que no permanece para siempre, no es eterna. Por eso dice que este mundo sensible está habitado por cosas, que es la que nosotros conocemos. Estas cosas no tienen una permanencia, no son eternos. Por eso va a decir que son temporales. Estas cosas son temporales. Este mundo es un mundo temporal. En ese sentido, al ser un mundo temporal, es un mundo imperfecto. ¿Qué es para él perfecto? El mundo que han llamado algunos mundo de las ideas, también le han llamado el topus uranus. Es ese mundo perfecto. Sí, pues le llaman mundo de las ideas, el nombre correcto es mundo inteligible. Este mundo inteligible o mundo de las ideas es aquel mundo que va a definir todo lo que está en esta realidad. Es este mundo eterno, este mundo perfecto. Claro, al ser eterno es perfecto, que no ha sido creado, que siempre estuvo ahí. Profesor, una cosita, ¿qué cosa? Eso me suena parecido a Parménides, y lo de aquí abajo que usted dice que es temporal, que cambia o que puede cambiar, me suena a Heráclito. Sí, pues, te había advertido que era Platón el que intenta fusionar o el que fusiona las dos propuestas de estos autores. Las propuestas de Parménides o el ser de Parménides estático, que no cambia, que es eterno, que es perfecto, se encuentra en el mundo inteligible. Y la propuesta de Heráclito, que cambia, que es temporal, se encuentra en el mundo sensible. Pero Platón, bueno, al igual que Parménides, establece esta jerarquía, ¿no?, de superioridad respecto de este mundo. El mundo inteligible es superior al mundo sensible, pues es eterno. Aquí estaría tu alma inmortal, y aquí estaría tu cuerpo, un cuerpo temporal. Ahora, dice que cuando el alma se une al cuerpo, se une por accidente. Y ahí cuenta otra alegoría, ¿no?, que es la famosa alegoría del carruaje alado, ¿no?, que un sujeto está conduciendo, el auriga, este carruaje tiene alas y hay dos caballos, ¿no?, el caballo bueno y el caballo malo, que debes haber oído la versión de que es el caballo negro y el caballo blanco. Jamás dice eso Platón. Platón dice caballo bueno, caballo malo, ¿no?, porque lo que pasa es que en nuestra cultura hay la tendencia a creer que lo negro es lo malo y lo blanco lo bueno. Pero él nunca dice eso, él dice caballo negro, caballo blanco. Y que este caballo que representa, este carruaje que representa el alma, se desboca porque los dos caballos se pelean, el auriga no puede tener el control y el alma, esta alma, cae hacia este mundo, ¿no? Y en este mundo el cuerpo lo atrapa. En ese sentido, el cuerpo funciona como una cárcel del alma y lo que se espera sería que esta alma se libere de este cuerpo, porque el cuerpo es temporal, el cuerpo es imperfecto, en cambio el alma no lo es. Entonces fíjate que ahí hay como una apología al morir, ¿no?, porque lo que él espera es que el alma se libere, y eso es lo que luego un filósofo moderno, bueno, vamos a llamarlo dentro de los modernos, le reclama, ¿no?, porque lo acusa de haber le quitado el gusto por la vida a la humanidad, dado que habla de una realidad que ni siquiera sabemos que existe. Entonces, haciendo una comparación en esta metáfora de esta historia de la alegoría de la caverna, el mundo perfecto estaría en ese mundo, ¿no?, fuera de, y el mundo imperfecto es este mundo de acá, el mundo de la caverna. Ahora, dice que a este mundo nosotros accedemos a partir de lo que es nuestra opinión, o doxa. En cambio, a este mundo, para conocerlo, requerimos de la episteme, también conocida, podríamos decir, filosofía. ¿Te das cuenta? Entonces, el conocimiento de este mundo o el entendimiento de este mundo es un entendimiento de alguien con una capacidad un poco más elevada, ¿no?, abierta a la reflexión y a la pregunta, de ser capaz de cuestionarte si esto es verdad o no, si lo que está ocurriendo o no, si no ha sido preparada esta realidad para mí, si hay cosas que se van a descubrir y que de repente revelarán el por qué estamos así. Fíjate, esa duda que te implanta de hablarte de otro mundo se encuentra en esta teoría, ¿no? Y en función de ello es que dice que uno no aprende, pues, porque si yo te estoy diciendo que el alma que viene de este mundo ocupa tu cuerpo, el alma es una entidad perfecta, ¿no? Esta idea perfecta de alma ya conoce la realidad, la verdad, ¿no? Esto es lo real. Y cuando cae al cuerpo, lo único que va a hacer es recordar lo que ya sabía. O sea, uno no necesita que alguien me enseñe algo. Lo que va a ocurrir es que mi alma va a recordar lo que ya sabía. En todo caso,
ocupe el lugar de maestro, tendría simplemente que ayudar a que esto que está dentro de mí salga. Claro, es lo que hacía su maestro, pues, ¿no? A través de la mayéutica. ¿Por qué? Porque él decía que la verdad estaba dentro de ti. Él conoce de ti mismo. Por eso él dice que, en función a su maestro, uno no aprende, sino que uno recuerda lo que ya sabía. Esa es la teoría de la reminiscencia, también llamado recuerdo, también llamado anamnesis. ¿Está bien? Entonces, tú no aprendes, tu alma recuerda lo que ya sabía. Aristóteles le da la contra y le dice, ¿sabes qué, maestro? Este mundo no existe, pues el único mundo que existe es el de acá. No me puedes decir que el alma es superior al cuerpo y que cuando el cuerpo muere el alma lo abandona porque es inmortal. La unión entre alma y cuerpo es indisoluble. Ojo, muerto el cuerpo, muerto el alma. ¿Tú te imaginas lo que significaba eso? Aristóteles le estaba dando la contra a su maestro y le decía que esta teoría acerca de un mundo eterno, un mundo perfecto, no existía. Entonces Aristóteles tiene otra propuesta, ¿no? Aristóteles dice que este mundo es el único, y en este mundo está habitado por sustancias que son resultado de la unión de la materia y la forma. Podríamos decir que en un ser humano la materia es el cuerpo y la forma está dada por tu alma. Tú eres unión de materia y forma. Ojo, a partir de ello es que su teoría se le denomina teoría ilemórfica, por el significado de cada una de estas raíces. Ile y morfé, la teoría ilemórfica. Este señor también funda una escuela, al igual que su maestro, llamada el Liceo. Sus obras, también escribe obras, llamadas los tratados, debes haber oído, ¿no? Tratado del alma, también escribe sobre la lógica, escribe la obra política, escribe sobre ética. Platón tiene obras como El Banquete, Apología de Sócrates, El Fedón, el Teeteto o Teetetes, el Gorgias, Protágoras, con infinidad de obras. Y lo otro que llama la atención a Aristóteles es que él resalta bastante en Historia Universal, ¿no? Dado que a él se le reconoce como el maestro de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno es famosísimo pues, por todo lo que hizo en relación a conquistar tierras. Otra teoría importante dentro de Aristóteles o del cuerpo teórico de Aristóteles es que él propone la famosa teoría del cambio, ¿no? Este cambio que dirige a los objetos o a las sustancias de la potencia al acto, entendiendo que la existencia como potencia es aquella existencia que a mí me pone en la posibilidad de convertirme en algo más. Espérate que ahora te doy un ejemplo. Y en acto es cuando yo ya soy ese algo. Entonces podríamos decir que tú existes en potencia como un universitario, porque aún no lo eres, estás en potencia. Y en acto serías un universitario consumado, cuando ya ingreses, eres un estudiante universitario. Profe, ¿y el estudiante universitario puede ser potencia de algo? Claro, en potencia existiría como un egresado. Entonces cuando ya egrese y termine, ya sería en acto. Y así yo puedo establecer la cadena y seguir haciéndola avanzar. Y finalmente la teoría de las 4 causas de existencia aristotélica. Aristóteles propone que todo lo que existe en la realidad tiene 4 causas. Fíjate, voy a describir primero, teóricamente, y luego ajustaremos un ejemplo para que se entienda más. La causa material es aquella causa que indica de lo que está hecho este ser, esta sustancia, este ente. La causa formal son las características que tiene este ente. La causa eficiente es quien convirtió la causa material en lo que ahora conocemos, ¿ya? Y la causa final es para qué sirve eso que está aquí en este mundo. Voy a dar el ejemplo con la silla. La silla, vamos a decir que tiene como causa material madera. Voy a usar madera, no plástico, madera. Madera sería su causa material. La causa formal sería el diseño que tiene esta silla, el tipo de espaldar, el tipo de patas que tiene, ¿ya? Lo que lo compone. Sería la causa formal. La causa eficiente sería quién convirtió a la madera en esa silla, quién la creó, o sea, quién le dio esa forma a esta madera para que sea una silla. Eso podríamos decir que es el carpintero. Él sería la causa eficiente o motriz, también llamada. Y la causa final, también llamada la causa teleológica, indica para qué serviría esa silla. Bueno, esa silla sirve para sentarse. Entonces ahí tiene usted las 4 causas de existencia en función a un objeto. ¿Bien?
Alineándome con el pensamiento de algunos filósofos que han hecho historia de la filosofía, yo diría que el siguiente momento de la filosofía marca el inicio de la caída de la filosofía para luego sepultarse en la fe y en la religión, que es la filosofía medieval. Pero aquí se marca el inicio porque se vive un momento de crisis social. Han lidiado guerras, ha habido invasiones y la gente no sabe qué hacer. Este tipo de explicaciones no le sirve a nadie. Es como que, ¿para qué? ¿No? Ellos prefieren que la filosofía les otorgue una indicación, una forma de lograr la felicidad, que va a ser el tema de reflexión de este momento. Entonces, aquí el tema es la felicidad, una norma moral de vida, de cómo vivir adecuadamente. Entonces, cada uno de estos personajes lo que va a hacer es darme una indicación de cómo vivir, cómo ser feliz. Tiene que ser viable y tiene que respetar la cuestión moral. Entonces, cada uno de ellos, desde su propuesta, va a dar lugar a una línea de pensamiento o escuela. Diógenes es muy famoso, ¿no? Diógenes el perro se presentaba así. Era el sujeto que vivía en un tonel, comía de lo que encontraba, hacía lo que quería donde estaba, ¿no? Este sujeto vivía como de una manera silvestre, por decirlo así, como él afirmaba, siguiendo a sus instintos, ¿no? Siguiendo a su naturaleza. Pues todo lo que está creado a mi alrededor, dice él, me encadena y me hace infeliz. Todas las convenciones, leyes, normas tienen por objetivo hacerme infeliz. Yo sería más feliz durmiendo todo el día, sin preocuparme por el trabajo, pues el trabajo es una forma de convención que trae mi infelicidad. ¿Cómo eras más feliz tú en el colegio? ¿Con el cabello corto o con el cabello largo? Pues con el cabello largo, profesor. ¿Y el cabello corto obedecía a qué? A una norma que te entregaba, a una norma que te dictaba. ¿Cómo sería usted más feliz? Comiendo en casa, dentro de la sala, en el comedor, perdón, o en tu cama, tirado en tu cama, comiendo con cubierto o comiendo con la mano. ¿Cómo sería usted más feliz? Transitando por su casa en zapatos, bien vestido o viviendo libremente, ¿no? Con tu pijama que ni te lo cambias desde hace 3 meses que inició la cuarentena. ¿Cómo sería más feliz? En tu estado natural, dice él. Pues ves, las convenciones y la sociedad, que son cuestiones artificiales, es lo que nos trae infelicidad. Propuesta de él para vivir feliz: no sigas las convenciones. ¿Está bien? Eso se llama el cinismo. Epicuro propone que lo que hay que seguir es el placer. ¿Quieres ser feliz? Busca lo que te dé placer. Evita el dolor, lo que llaman la aponía. Él propone la búsqueda del placer físico y espiritual. Y entre los dos, el que propone que es más elevado y más duradero, viene a ser el placer espiritual. Erróneamente se le suele considerar a Epicuro como un hedonista. ¿Ya? Hay una diferencia porque el hedonista solamente propone el placer físico como vía para lograr la felicidad. En cambio, el epicureísmo, que es el nombre que recibe su doctrina, propone un placer doble, ¿no? Físico y espiritual. Un ejemplo de un placer espiritual que él propone que sería eterno, duradero y satisfactorio sería la amistad. Entonces ahí tenemos a Epicuro. Zenón da una solución muy sencilla, ¿no? Yo lo he visto alguna vez en una película animada también, ¿no? Que es El Rey León, ¿no? Estos dos personajes que se llaman Timón y Pumba tienen una frase muy famosa, ¿no? Que dice Hakuna Matata. Hakuna Matata representa el hecho de que van a haber cosas buenas, van a haber cosas malas, van a ocurrir algunas cosas y que nosotros seremos infelices en tanto nos opongamos a esa ocurrencia. Lo que yo tengo que hacer para ser feliz es simplemente no forzar esa realidad, pues esa realidad me supera, pues ese evento me supera, no puedo manejarlo. Entonces yo seré infeliz en tanto me queje de lo que ha ocurrido. Si yo puedo hacer algo para corregirlo, bien, lo haré. Pero si es inviable y no es posible que yo lo pueda transformar, pues no me quejo y lo acepto. Solo así dejaré de ser infeliz. Usted postula, no ingresa. ¿Te pones a llorar? ¿Llorando vas a ingresar? ¿No, sí o no? Entonces, ¿qué haces llorando? Llorar no tendría ningún sentido. Pues ya pasó. Profe, pero ya van 5 veces que postulo un ingreso. Para el otro año será, diría Zenón de Sitio. ¿Por qué? Porque la idea es que usted está que se opone o trata de oponerse a lo que la naturaleza ya decidió. Algo que podríamos resumir acerca de él es que él, además de proponer esta cuestión de soportar todo lo que ocurre, podríamos decir que también su pensamiento se expresaría en aceptar lo que la naturaleza indica. No lo vayas a confundir con él, ¿no? Él dice vivir de acuerdo a tu naturaleza. Él diría vivir de acuerdo a la naturaleza, la que decide por ti y es superior a ti.
Tu fuerza es tan inferior que no podrías transformar lo que el destino o lo que la naturaleza ha decidido. ¿Ves? Lo que llaman algunos el providencialismo. Bien, sopórtalo todo. Pierre les dice, bueno, ¿habrá felicidad? Yo tengo mis dudas. Yo creo que nada puede expresar realmente las características de algo, ¿no? El lenguaje no alcanza para expresar esto. Entonces la felicidad también es una forma de construcción que no se puede expresar. ¿Podremos conocer realmente la felicidad? Su propuesta es que frente a ello es mejor suspender todo juicio, no opinar al respecto, pues yo no puedo expresar realmente lo que es la felicidad como tal. Entonces, una indicación o una forma o una vía para encontrar la felicidad estaría en dudar acerca de ella. Por eso es que esta duda y esta idea de concebir que no es posible lograr esta felicidad es la que se denomina el escepticismo. No solamente la felicidad, sino en general conocer cualquier cosa, ¿no? El conocimiento es imposible como tal y a eso se le conoce como escepticismo. Y finalmente la propuesta de Plotino, que se denomina el neoplatonismo, es una nueva versión de la teoría platónica, es que uno va a encontrar la felicidad cuando logre acercarse al uno, cuando te encuentres con el uno. El uno es el que llamaríamos Dios. Ahora, no vayas a pensar que estamos hablando del Dios cristiano, sino piensa en Dios como aquel ente o ser superior sobre todo, ¿no? Ese ser poderoso sobre todo cuanto existe. El encuentro con Él es lo que nos otorgaría la felicidad, ¿no? Porque somos proyecciones de Él, propone, ¿no? Así como del sol, los rayos, nosotros somos su proyección aquí en la tierra, y la única forma de acercarnos a Él es a través de la inteligencia, ¿no? En lo que denomina el nous. Entonces, Plotino, si tú te das cuenta, tiene una propuesta similar a la de Platón, ¿no? Hablar de un ente ideal, pero él propone acercarnos a Él, ¿no? Como que somos nosotros una extensión de Él. ¿Está bien? Y diríamos que también le da la posta al pensamiento cristiano, ¿sí? Porque los que siguen van a tomar mucho de Platón, ¿no? Para ver esta concepción de dos mundos, un mundo celestial y un mundo terrenal, y también mucho de Plotino. El siguiente personaje que nos va a acompañar en la filosofía medieval, vas a notar que se parece mucho a ellos dos. ¿Está bien? Bien, vamos a continuar con el siguiente periodo. ¿Está bien? Bien, finalmente lo que vamos a ver es los últimos periodos de la filosofía. Vamos a repasar rápidamente sobre ellos. Hay mucho que decir en realidad, pero vamos a concentrarnos en cuestiones fundamentales. En la filosofía medieval lo que ocurre es una especie o suerte de caída de la filosofía. Aquí se retoma la noción de la creencia, la fe, a partir del Dios cristiano. Y se van a definir dos momentos aquí o periodos. Uno es la patrística y el otro es la escolástica. Este es el inicio de la filosofía medieval, donde el cristianismo toma el cuerpo filosófico o conceptos de la filosofía antigua para fundamentar sus afirmaciones. En este periodo denominado la patrística resalta la figura más importante, que es el señor San Agustín de Hipona, a quien se le considera que recibió gran influencia de Platón. Es por eso que como parte de su influencia se va a colocar aquí que es platónico. Recibe también influencia del neoplatonismo, del maniqueísmo, pero digamos que aquel que lo perfila completamente en su propuesta es el señor Platón. La obra más conocida de él es la que llamamos La Ciudad de Dios. Hay otro texto que es Confesiones, que es un texto autobiográfico. Él es famoso por el concepto de creación de la nada, creatio ex nihilo, donde propone que Dios, como un ser todopoderoso, es capaz de haber creado algo de la nada. También él hace referencia al concepto del libre albedrío, que explica un poco lo que vendría a ser el mal moral, ¿no? El mal que nosotros vemos. Si se supone que Dios es el bien y es lo único que existe, como existe el mal en la tierra o este mal el acto malo de los seres humanos, lo explica a través del libre albedrío, ¿no? Es que dice que Dios nos regala, nos da un gran regalo que viene a ser la libertad. Nos limita en todas nuestras capacidades, menos en la libertad. Esta libertad está dada para que el sujeto o el ser humano pueda elegir entre el bien o el mal. Ese es el libre albedrío. Y el providencialismo, que es una especie de herencia de la filosofía antigua, ¿no? Del periodo anterior,
que lo vimos en el estoicismo, ese providencialismo, esa suerte de destino, propone que Dios ya definió la historia, ¿no? La historia ya está dada, ya está decidida y no hay nada que podamos hacer al respecto. La escolástica, aquí una característica que había olvidado es que la religión está por encima de la razón, ¿no? La religión está aquí, la razón está aquí. Está supeditada a la razón, es sierva, dicen, de la religión. En cambio aquí en la escolástica lo que se intenta es generar una conciliación tanto entre razón como fe. ¿Ya? Esta postura, digamos, que es un poco más tibia, más aceptable, más conciliadora. Y aquí resalta la figura del señor Santo Tomás de Aquino, famoso por haber escrito una obra denominada la Suma Teológica. Él recibe influencia aristotélica, por eso es que su lenguaje va a ser muy lógico. En esta influencia aristotélica se va a revelar en el texto de la Suma Teológica, donde da 5 argumentos o 5 vías que demuestran la existencia de Dios. Hay unas 2 previas que demuestran la inexistencia, que sería interesante discutir, pero él es más famoso por estas 5, ¿no? La vía del cambio, del movimiento, de la causalidad eficiente, de la necesidad o contingencia, de los grados de perfección y del ordenamiento del mundo. Cada una de ellas tiene digamos, una explicación clara de el por qué Dios existe, ¿no? Bien, en el siguiente periodo en la filosofía moderna lo que se va a hacer es abandonar toda esta forma de concepción oscura donde no se admite la racionalidad, sino donde la fe predomina. Y aquí va a haber una especie de renacimiento, ¿no? Una especie de liberación de parte del conocimiento sobre lo que vendría a ser el pensamiento cristiano religioso. Entonces aquí hay una supremacía de la razón. Y destacan aquí el señor René Descartes, pues, ¿no? El señor René Descartes, famoso por el racionalismo, ser considerado el padre del racionalismo y de la filosofía moderna. Una de las obras más famosas de él es El discurso del método, también está Meditaciones metafísicas, es una de las más amplias. El discurso del método es una obra que a usted le van a hacer leer a como dé lugar dentro de la universidad. Famoso por la frase pienso, luego existo, ¿no? Él introduce lo que vendría a ser el yo pensante en el ser humano, y este yo pensante es capaz de pensar en 3 tipos de ideas, ¿no? Las ideas adventicias, que provienen de la experiencia, las ideas facticias o ficticias, que provienen de reunir la experiencia con la imaginación, y las ideas innatas, que son ideas con las cuales nacemos. Un ejemplo de una idea innata es la idea de Dios, ¿no? Para él la idea de Dios es una idea innata, insertada, la idea de perfección, la idea de eternidad, son ideas que vienen con nosotros, de nacimiento. Quien se perfila como un opositor de René Descartes es el señor John Locke, ¿no? Representante del empirismo. Él tiene una obra llamada Ensayo sobre el entendimiento humano, y él afirma que no, el ser humano no trae ideas innatas, no trae ideas de nacimiento, sino que todas las ideas surgen a partir de la experiencia. Es más, el hombre viene vacío a este mundo, por eso su doctrina se llama la doctrina de la tabula rasa, ¿no? Una hoja en blanco. El ser humano viene al mundo en blanco y recién la experiencia va a tallar o va a escribir algo en esta hoja en blanco. El hombre es una tabula rasa. Bueno, él nos habla de experiencias también externas e internas. Hablando, lo que trata de hacer es de relacionar las experiencias internas con las sensaciones y las experiencias internas con la reflexión. Y finalmente el señor Immanuel Kant, que lo que hace es fusionar la propuesta de ambos en un término medio, darle valor a ambas propuestas, ¿no? O que el conocimiento proviene de la razón y también proviene de la experiencia. Esto lo vamos a discutir en el tema de nociología. Y la propuesta de él se llama criticismo, pues porque hace una crítica de estas 2 propuestas, ¿no? Él propone en su obra de Crítica de la Razón Pura, porque tiene varias obras con un título similar, está Crítica de la Razón Práctica, Crítica del Juicio. El de la Razón Práctica trata sobre la ética y del juicio trata sobre la estética. En la Crítica de la Razón Pura, afirma que nosotros podemos conocer, pero el conocimiento que tenemos es de una representación, de un fenómeno. No llegamos a conocer la cosa en sí, la esencia de ese objeto.
ya vamos a tratar con detenimiento en el capítulo de nociología. Justamente este periodo también se le denomina periodo nociológico, ¿no? Porque es la principal discusión que vamos a ver aquí. Bien, él también destaca por haber propuesto lo que se llaman los juicios analíticos y juicios sintéticos, que trataremos en nociología. En este momento ya nos estamos acercando al final. Hay una filosofía que se denomina filosofía del siglo XIX y filosofía del siglo XX. En la filosofía del siglo XIX, como usted notará, destacan estas figuras, ¿no? Que hoy en día son, digamos, las más admiradas o las más conservadas. Uno que le encanta a ustedes o que le encanta al estudiante preuniversitario o al joven es la filosofía del señor Friedrich Nietzsche, ¿no? Famoso por la frase Dios ha muerto, el hombre es un puente entre el simio y el superhombre, el hombre es un animal enfermo, la doctrina del superhombre que propone Nietzsche como una forma de reestructuración de los valores, ¿no? O transmutación de los valores, que el hombre como vive hoy, vive como un hombre sometido a una moral absurda, dice, a una moral de siervos o a una moral de esclavos, como quieras llamarlo, y que lo que ha ocurrido con el ser humano es que ha perdido este gusto por la vida, motivado por la cultura occidental y en mayor medida de parte de la religión, ¿no? Que le han hecho creer al hombre que esta vida es vana, que esta vida no sirve, que hay una mejor vida después de esta vida. Por eso la necesidad de la muerte de Dios para que el hombre se libere y logre transmutar valores y no piense en el superhombre como un ser mejorado, sino un ser distinto, ¿ya? Es una reinvención de la naturaleza humana. Bueno, entre sus obras está Así habló Zaratustra, está El Anticristo, una obra que jamás debería leer, por más que yo le diga que se encuentra en internet y que se la puede descargar en PDF, que es muy sencilla conseguirla, no la lea, por favor, ¿ya? Porque eso es una obra, El Anticristo, que puede generar un conflicto respecto de su fe, ¿ya? Además que es una herramienta muy poderosa en contra de un cristiano. No la vaya a leer, por favor. Usted coloca en internet, coloca El Anticristo, Nietzsche, y al toque le va a salir, pero no la vaya a leer, por si acaso. Entonces, aquí también está aquel que se denomina el absoluto, ¿no? Aquel que indica que con él terminó la filosofía, que hay un antes y un después, porque él ha logrado el entendimiento de toda la realidad. ¿Y qué cosa es la realidad? La realidad es relativa porque se manifiesta a partir de un evento histórico que es un intento de la idea por liberarse. Entonces él ha identificado, dice que a lo largo de la historia siempre hay una suerte de oposición o dialéctica entre ideas, ¿no? O sea, si retomamos hacia atrás, tenemos a Heráclito versus Parménides, tenemos a un Sócrates versus sofistas, a un Platón versus Aristóteles, y él encuentra que toda esta historia o historicidad tiene que ver con una suerte de oposición y que ha logrado el entendimiento de todo. En su obra Fenomenología del Espíritu, una de las más famosas, vamos a encontrar que su pensamiento se puede resumir en la frase todo lo real es racional, toda esta realidad proviene de la razón y entonces toda la razón o todo lo racional es real, ¿no? O sea, todo aquello que está aquí en este mundo existió previamente como pensamiento, como idea. ¿Está claro? El señor Comte, famoso por su propuesta positivista ligada a la ciencia, ¿no? Tiene un texto llamado Curso de Filosofía Positiva, y él propone que lo único que va a liberar a la humanidad de este digamos, estancamiento es la ciencia, ¿no? Hay que darle, junto con la ciencia, con este discurso científico, orden que traerá progreso a esta sociedad, ¿no? Él es famoso por haber establecido unos estadios de desarrollo de la humanidad, estadios, no estadios, el término correcto es estadios, donde dice que la humanidad estaría como que en pañales, ¿no? En la infancia, cuando nos encontramos en el periodo o en el estadio teológico, ¿no? Ese es el estadio de la religión. Luego hay una suerte de avance o progreso en el estadio metafísico, que es donde predomina la filosofía. Y lo que deberíamos apuntar es al último estadio o a la última etapa, que es el estadio positivo, donde predomina el discurso científico. ¿Está bien? Y bueno, Marx, ¿cómo olvidar a Marx, ¿no? Marx, totalmente famoso en relación a conceptos de la economía, a esta famosa lucha de clases de la que ya habíamos advertido o avisado algo sobre ella. Marx propone que lo que debería hacer la filosofía, habíamos dicho en las definiciones, no es solamente comprender la realidad como lo ha pretendido o como lo ha hecho Hegel,
sino que además lo que debería hacer es buscar la transformación de esta realidad, ¿no? La filosofía entendida como una praxis. En su obra El Capital propone esta famosa lucha de clases y el concepto de plusvalía como aquella suerte de explotación o forma en la que no se le retribuye al trabajador realmente por su esfuerzo, ¿no? Que hay algo que este capitalista se queda y que obtiene ganancias a partir del trabajo de este sujeto que no cobra o no se le remunera lo suficiente según a lo que ha invertido como trabajo. En otras palabras, nosotros, los trabajadores, estamos enajenados al trabajo, somos unos locos por trabajar y querer satisfacer nuestras necesidades a partir del trabajo. Y hay alguien que se beneficia sin trabajar y se beneficia a partir de mi trabajo. Entonces ese dinero que ellos tienen huele a sudor, pero no a sudor suyo, sino a sudor mío. No a sangre suya, sino a sangre mía. Ahora recuerda que él se plantea esta pregunta porque en su momento él se preguntó, pues, o se puso a reflexionar sobre si esa realidad que estaba viviendo era realmente como debería ser, ¿no? Porque él veía a niños trabajando en la mina y él consideraba si eso era correcto, pues. En ese tiempo no había estos derechos del trabajador, que le debemos mucho a él, y las jornadas laborales eran muy largas. Entonces, esa pregunta se la plantea a él y bueno, él llama a la revolución, ¿no? Llama al cambio. Bueno, ya te he dicho que está muy ligado en nuestro país al pensamiento terrorista, ¿no? Bien, y finalmente, en la filosofía del siglo XX vamos a tener a propuestas, digamos, que nacen, ¿no? O se relacionan con esta forma de desarrollo moderno que apunta o perfila nuevas formas de entendimiento de la realidad. Vamos a tener, por ejemplo, el señor Henri Bergson, cuya propuesta se denomina el intuicionismo, ¿no? Este señor propone que una cuestión distinta es la razón y otra cuestión distinta es la intuición, que la razón solamente va a permitir conocer esta realidad aparentemente vana, falsa, ¿no? Estática, que hay algo que la razón no puede captar, que es el movimiento y el dinamismo, y eso solamente es posible a partir de la intuición, una suerte de espiritualidad. No que este tiempo que se concretiza en un reloj y que se le asigna una suerte de recorrido en una superficie circular, eso es una representación falsa, ¿no? La razón permite entendernos y ubicarnos, cosifica a la verdadera naturaleza, cuando es la intuición la que puede captar esos momentos, ¿no? Entonces el señor Henri Bergson. El señor Ludwig Wittgenstein, del que habíamos visto algo en la definición de filosofía, cuya filosofía se denomina la filosofía analítica, tiene un texto llamado Tractatus Logico-Philosophicus. Él resalta en lógica porque se le atribuye ser el creador de las tablas de verdad. Este señor afirma que el ser humano va a tener una suerte de freno, ¿no? Una cárcel que le va a imposibilitar referirse completamente a la realidad. Y ese freno, esos barrotes que no podemos atravesar y que nos tiene atrapados, viene a ser el lenguaje. Bueno, hay varias versiones de Wittgenstein, ¿no? Hay un primer Wittgenstein, hay un segundo Wittgenstein, donde ya asimila un poco esta suerte de posibilidad de expresión del conocimiento o el entendimiento de la realidad. Pero el que más conocemos es ese Wittgenstein, ¿no? Que nos habla del límite del lenguaje para el entendimiento de esta realidad, ¿ya? Que hay una suerte de barrotes, lo llama él. El señor Jean-Paul Sartre junto al señor Martin Heidegger son representantes del existencialismo. Bueno, Martin Heidegger proponía en una frase muy famosa que el hombre es un ser para la muerte, ¿no? El hombre es un ser para la muerte, es un ser ahí. Y en líneas generales el existencialismo propone una suerte de angustia que tiene el ser humano a partir de que solamente hay algo de lo que estamos seguros, ¿no? Y eso de lo que estamos seguros es que nuestra vida tiene un fin, ¿no? O sea, un término. Y la angustia que va a generar el sabernos que va a llegar a un fin debería orientarnos a una vivencia diaria máxima. Entonces el señor Jean-Paul Sartre propone que el hombre está condenado a ser libre, ¿no? Tu condena es ser libre y tú tienes que decidir los pasos que vas a dar, ¿no? Que este destino se teje a partir de tu actividad, a partir de tu existencia. Entonces, en ese sentido, una piedra no existe porque no puede determinar un camino de existencia, no tiene cierta actividad.
no puede generar algún cambio, ¿no? O no puede mejorar o evolucionar, como quieras llamarlo. Entonces, de la misma forma, tampoco Dios existiría para el existencialismo en el sentido que no tiene actividad, no puede superarse porque Él es ya un ser acabado. Entienda bien eso, ¿eh? No se refiere a Dios como no existente en el sentido que no está, sino que está ahí, pero no existe. ¿Te das cuenta o no? Y finalmente el señor Karl Popper es muy famoso, ¿no? Por sus investigaciones o sus propuestas relacionadas con la ciencia. Su doctrina se denomina el racionalismo crítico y él maneja un concepto muy interesante que es la falsación, ¿no? Él propone que todas las teorías científicas deberían ser corroboradas, no verificadas, ¿no? La corroboración se da a partir de proponer un contraejemplo de esa proposición, y si ésta resiste y no logra ser contradicha, no logra ser, digamos, anulada por esta suerte de falsación, resistirá y será aceptada como una teoría provisional, ¿no? Pero ojo, no verificada, solamente corroborada y aceptada momentáneamente. Para él no existe una teoría que pueda ser afirmada completamente. Rechaza toda forma de afirmación o verificación bajo esa vía en la ciencia. ¿Está bien? Y listo. Hemos terminado lo que vendría a ser la parte teórica. Vamos a pasar a las preguntas.